Damos la palabra a la señora Adriana Rodríguez. Buenas tardes a todos. De parte del Grupo Financiero Cobo, de parte de Acobo Puesto de Bolsa, esta tarde estamos encantados de tenerlos a todos aquí conectados por este canal y más que honrados de tener con nosotros a Catherine. Catherine Rooney es una especialista de mucho reconocimiento en los mercados internacionales, también una persona que tiene conocimiento de nuestra forma de operar aquí en Costa Rica. Ella ha visitado mucho pues también los mercados regionales y hoy tenemos el honor de que nos acompañe adicionalmente en un día que es muy especial para los mercados internacionales y para todos, porque es un día de decisión de la Fed. Entonces, en realidad, pues lo que tenemos, este ratito que tenemos con ella, pues en realidad es un espacio de lujo que deseamos que todos puedan pues sacar el mayor provecho de él. Y bueno, no le robo más tiempo a doña Catherine, la dejamos pues que nos comparta todos sus mensajes esta tarde. Adelante, Muchas Catherine. gracias. Gracias, Adriana. Es un placer y un honor para mí estar aquí acompañándoles. Y bienvenidos sus comentarios, diferencias de opiniones, dudas, preguntas. Pues lo miramos todo hacia el final de la presentación. Yo voy a tomar unos 30 minutos para darles mi visión de cómo veo que la FED puede lograr este famoso aterrizaje suave. Hoy sabemos que la Fed subió tasas otra vez 25 puntos básicos. La tasa de Fed Funds ahora a 5.25 está a niveles más altos en 22 años. Y la Fed está apostando, de hecho, hoy en la rueda de prensa, que creo que ha acabado porque estaba terminando cuando entramos en esta llamada, el equipo de la Fed ha cambiado su visión de su pronóstico económico a quitar la expectativa de recesión. Entonces, eso nos dice que la misma Fed está anticipando un aterrizaje suave. Esto es un fenómeno increíble, la verdad, porque hay muchos indicadores líderes, incluso el hecho de que no hemos visto un aumento de esta magnitud en este poco periodo de tiempo o tan corto periodo de tiempo que no generare recesión. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que vamos a entrar un poco en detalle. Hoy día fue ¿cómo le dicen? 11 veces han subido la tasa desde donde estaba a cero por mucho tiempo. La Fed ha cambiado poco en la decisión de hoy. Cambió un poquito en el comité sus palabras, que ve que el crecimiento económico es más, el crecimiento es más moderado versus modesto. Es un leve cambio, no es gran cosa. Y por el otro lado, de la hoja de balance, mantuvo lo que llamamos el quantitative tightening, que es el dejar vencer los bonos en la hoja de balance al ritmo actual. Entonces, realmente hoy día no cambió mucho la expectativa. Era con arriba de 90% probable, según los futuros en los mercados, de que la Fed iba a subir 25 básicos más. La pregunta ahora es cuántas veces más o si llegamos a aquí y no más. Pues hoy también la Fed, cuando le hicieron esa pregunta, el presidente de la Fed, Jerome Powell, retiró de que él sigue siendo pendiente de los datos, que a mí me llama la atención porque es muy difícil ser data dependent, como decimos en inglés, dependiente de los datos, cada dato que salga cada mes, y también a la vez conceptualizar y saber de que los aumentos en la política, en las tasas de política monetaria, tienen demoras que son largas y variables, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, hay un alto riesgo aquí de que a pesar de los mejores intentos de la Reserva Federal, si de verdad quiere y la meta es lograr la inflación de 2%, va a requerir recesión. Y eso es una opinión que muchos comparten, otros dicen que es aterrizaje suave, pero la verdad es de que en una economía basada en el consumo como esta economía es 2/3 basado en el consumo,
en una coyuntura donde tenemos la inflación todavía el doble de la meta, estamos a 4.6% en la inflación que se llama subyacente. Entonces va a ser difícil de lograr bajar a 2% de 4.6 sin que el consumidor pierda su apetito a consumir, ¿sí? Entonces, ¿por qué no arrancamos con las láminas? Esta gráfica incluye porque es básicamente el ciclo económico y lo que debemos sacar de esta visual es dónde se ubican los años, en cuál parte de esta gráfica se ubican la mayoría de los años. Y están en el cuadrante número 2. El cuadrante número 2 se llama ricitos de oro, Goldilocks en inglés. Y en ese entorno, eso es crecimiento alto con inflación bajo. La idea de aquí es de que todos los que somos vivos aquí, trabajando en la industria, hoy en día, hemos vivido la gran mayoría de nuestra vida en cuadrante número 2. No hemos visto muchos periodos en el cuadrante 3 o el cuadrante 4. Entonces, estamos condicionados. Es importante en behavioral economics, en la economía de comportamiento, tener esto en contexto. Por eso me encanta siempre arrancar las charlas con esta visual para tenerlo pendiente en la mente, de que es de ahí de donde venimos. Hemos vivido años tras años de una coyuntura muy benigna, muy positiva. En este momento, yo apuesto que estemos en el cuadrante número 4, que es esta inflación. Esta inflación es inflación alta, persistente, con crecimiento por debajo de potencial. Efectivamente, cumplimos con la definición en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Si vamos hacia reflación de aquí o si más bien vamos hacia recesión, que sería disinflation, el cuadrante número 3. Según algunas reglas, ahora hay tantas cosas que discutir. Hay economistas que dicen, esta vez es totalmente diferente. Puede que sí, pero a mí como economista me sigue gustando porque creo que tiene todavía valor y utilidad las herramientas tradicionales. Esta es una. No digo que la tasa de Fed Funds debe de estar donde dice la regla Taylor, pero es un input, es una adición tal vez a nuestro pensamiento. Y es algo que, según yo, deberíamos de contemplar. La regla Taylor, de hecho, dice que debemos de estar incluso más arriba de donde estamos ahora, por ahí de 6-7%. Entonces, si miramos una tasa de desempleo de 3 o 5, puede ser incluso 6 o 7% en términos de Fed Funds. Estamos hoy en día a 5.25. Mi tesis es de que llegamos a 5.50 antes de fin del año. Si tengo razón y tenemos inflación que es difícil de bajar hasta la meta de 2% y en vez de seguir bajando, vuelve a acelerar, pues puede incluso haber más incrementos en la Fed. Y por toda esta coyuntura, lo que les estoy planteando es importante desde mi punto de vista, proteger los portafolios. Los mercados están muy, muy complacientes. Hay casi, o sea, hemos visto cuántos días ahora, leí ayer, unos doble dígitos, 11 o 12 días seguidos en Nasdaq de alzas y estamos muy cerca a niveles récord altos. Otra vez en el mercado versátil aquí en los Estados Unidos. Y eso nos debe hacer pensar dos veces porque nunca hemos visto y todavía no hemos visto los impactos, los efectos de 525 puntos básicos, 5.25% de incrementos en 12 meses. Aquí les pongo la ponderación de inflación aquí en este país. Este país no es un país que tiene mucha ponderación, alimentos y petróleo, sino que housing o el sector inmobiliario. Es increíble que a pesar de que hemos ido en 2 años literal de tasas fijas a 30 años, que aquí en este país, yo sé por qué saqué uno, tasas fijas de 30 años inmobiliarios de 2.4%, 2.5%, hoy en día está arriba de 7% y todavía no hemos visto el sector inmobiliario desacelerar. Sí ha desacelerado, pero sigue a precios
sigue a precios muy altos. Esto dicho, las expectativas inflacionarias están bastante ancladas, siguen bastante ancladas. Esta es una gráfica de 5 años, 10 años, 30 años. Entonces, esto es algo positivo a la Fed, aunque las expectativas siguen por arriba de la meta. Entonces, la duda que muchos tienen y que esto es polémico en los círculos económicos es que si la Fed toma su meta de 2% de manera literal o si es manejable, si van a cambiar la meta, si pueden incluso bajar la tasa antes de llegar a la meta. Yo tengo mis propias opiniones, pero hay muchos que dicen que es posible que la Fed cambie su meta. Desde mi punto de vista, es un círculo vicioso empezar cambiando la meta o bajando la tasa antes de haber llegado a dicha meta. Aquí vamos a lo que es los indicadores de recesión. Jamás en la historia, en este periodo de tiempo, en esta serie, desde 1966, hemos visto tantos meses de datos negativos en indicadores líderes año a año y no tener recesión. Nunca ha pasado. Quizás esta vez es diferente. No me gustan esas palabras. Son palabras fatales. Me parece que cada vez que uno lo dice, que es mucho, en cada punto del ciclo, uno escucha a economistas dice que esta vez es diferente. Realmente, normalmente no lo es. Pero si efectivamente esta vez es diferente, pues es la primera vez desde records, desde el empiezo de estos records en 1966, que no hubiera recesión después de tantos meses de indicadores líderes negativos y muy negativos. Entonces, esto es algo de tener en la mente. Otra cosa es la curva invertida. Muchos ahora dicen que esto ya no sirve, la curva invertida ya no sirve. Es cierto, y tomo el punto, es cierto de cierto sentido, porque tuvimos un shock exógeno gigante que fue la pandemia. Pero decir de que por la pandemia todo ha cambiado de ahora en adelante para siempre, me parece un error. Más bien, todavía estamos viendo los niveles de liquidez altos después de la pandemia. Hay niveles de liquidez altísimos en este país. La gente todavía está consumiendo. No importa que las tasas están tan altas. No importa que los bienes están carísimos. No importa que los servicios están carísimos. No importa que las casas están carísimas. Siguen comprando, siguen consumiendo, pero esto tiene su fin. Entonces, esto es mi punto. Creo que es un error de análisis descartar herramientas que hasta el día de hoy nos han servido bastante bien y decir que todo está bien, bonito, listo y va a haber un aterrizaje. O muchos dicen ahora no aterrizaje, o sea, de que no vamos a aterrizar, que esta economía va a seguir volando. Eso se llama un sesgo de ancla. Donde estemos ahorita es donde siempre vamos a estar. En esta gráfica indico lo importante que es el sector laboral. En este país, el sector laboral es el motor del consumo. Si tienes trabajo, si te están incrementando los salarios, incluso si los aumentos en salarios no superan inflación, todavía la gente gasta, pero hoy en día los salarios están ganando a inflación, así que más razón aún para gastar. Pero los salarios siguen muy altos. Esto es un estimado conservador. De hecho, la métrica que más me gusta viene del Atlanta Fed. And the Atlanta Fed dice que los salarios están creciendo al ritmo de 6%, no 4.6% de lo que estamos viendo aquí. El punto aquí es si es 4.6 o 6%, no es consistente con la meta de 2%. Entonces, volvemos a lo mismo. Qué importante es para la Fed llegar a la meta de 2%. Y eso es un argumento relevante y importante. La Fed mismo ha dicho de que sí va a llegar a 2%,
incluso puede tardar hasta 2025, pero eso tampoco está descontado en los mercados, señores, porque si la Fed mantiene la tasa a 5.50, vamos a decir que sube una vez más, a 5.50 de aquí, 2023, hasta 2025, pues entonces eso no está descontado en el mercado accionario, donde tenemos múltiplos de 20 veces, ¿sí? Donde tenemos los líderes de esta valorización y este bull market que decimos en inglés está motorizado por 7 acciones. Y esas 7 acciones pertenecen en el sector tecnológico. Y el sector tecnológico es el sector más vulnerable frente a tasas altas. Entonces, esto no está descontado en los mercados, así que cuidado con mi opinión, y vuelvo al punto básico, es proteger las posiciones. Hay oportunidades hoy en día, por ejemplo, en opciones que uno puede comprar porque son baratas hoy en día porque el mercado es bastante, no quiero decir eufórico, pero casi. Porque aterrizaje suave está descontado, la inflación parece que está desacelerando, la tasa de desempleo no sube. Entonces, todo este fenómeno más positivo está hoy en día descontado en los mercados. Por eso, podemos seguir largos en acciones, pero proteger esas posiciones. Esta es otra manera de ver un poquito dónde estamos y hacia dónde y de dónde venimos. Headline CPI incluye el petróleo. Entonces, hemos visto Headline CPI, que es inflación general, bajar de 9 a 3%. Eso es maravilloso, pero todo eso es debido al precio del petróleo. Entonces, es una tendencia positiva, pero casi lo descarto porque la realidad es de que eso no es la cesta básica de lo que consume la persona promedio. Y por esa dicha razón, la Fed mira lo que llamamos Core PCE. And then Core PCE, como pueden ver aquí, el último dato fue 4.6% de hecho. Y el viernes sale el siguiente dato. Ese dato va a bajar aún más. Los mercados van a volar aún más. Pero mi tesis es de que debido a la base estadística, porque el año pasado fue tan alta, acuérdense que vimos el máximo de inflación en este país en junio del año pasado, que subió a 9% año a año. Entonces, la base estadística favorece estos datos de inflación. Mi tesis es de que vamos a volver a ver una reaceleración en inflación que otra vez no está descontado en los mercados y la Fed tiene que responder con más aumentos. Esto es otra cosa estimulativo a los mercados, porque el déficit fiscal aquí en los Estados Unidos sigue muy amplio, muy grande. Yo lo estimo a 5.5, pero el otro día vi que otro analista lo tiene a 9, entonces tengo que ver qué está viendo esa persona. Pero el punto aquí es de que está muy arriba de donde deberíamos de estar. Porque lo que hemos visto en los tiempos de COVID, y esto lo pronostiqué en ese momento, es de que estos gastos, estos estímulos se van a volver gastos masivos sociales, y efectivamente es lo que hemos visto. Entonces, en lugar de 15% del PIB, porque ya no estamos inyectando estímulo, no hemos recortado gastos, no hemos incrementado ingresos. Y la verdad es de que esto sigue sumamente estimulativo. Entonces, una coyuntura económica con pleno empleo, que es donde estamos, con un déficit fiscal de 5.5%, 6%, es negativo desde el punto de vista de bajar inflación a la meta, que es otra vez 2%. Esto es otra manera de ver la cosa. Ahora, en términos de la estrategia de inversión, entramos un poco más en detalle. Empecé la charla hablando de dónde estamos en el ciclo económico y hacia dónde puede que lleguemos. Si estamos efectivamente en esta inflación, que es crecimiento bajo con inflación alta, pues entonces tenemos comprobado históricamente cuáles son los sectores que históricamente les ha ido bien. Y efectivamente el año pasado muchos de estos sectores les fue muy bien. Ahora la pregunta es hacia dónde vamos. Si es hacia recesión,
pues uno tiene que escoger diferente que si uno escoge otra expansión, otro bull market, un aterrizaje suave o no aterrizaje. Entonces, como ustedes pueden imaginar, mi recomendación para clientes, para nuestros clientes en StoneX es, sí se puede todavía estar en acciones, pero echar un ojo o aumentar la posición en renta fija, aumentar las posiciones en los sectores que hoy en día no les ha ido bien, pero en tiempos complicados, difíciles, les va muy bien, ¿sí? Y esos son los que han perdido el favor de los mercados en lo que vamos del año. Son staples, son healthcare, son energy y son utilities, ¿sí? Entonces muchos me preguntan, bueno, ¿qué pasa si perdimos el upside? Otra vez, uno puede estar overweight equities y tener esa posición en su portafolio, pero protegerlo con sectores que tienen buen desempeño en recesión o opciones como protección que se llama puts en inglés sobre el S&P 500, el oro es un buen hedge y también cash. No hemos hablado de eso todavía, pero money market funds hoy en día uno puede conseguir tasas de 5.5, 6%. Y eso compite con lo que te rinde acciones, compite con lo que es el dividendo del S&P 500. De hecho, si uno ve, pena que no incluí esta gráfica, si les interesa lo puedo mandar más adelante o lo pueden conseguir en Bloomberg. Pero hay 3 clases de activo que tienen una diferencial de entre 30 y 40 puntos básicos. Y esos son high yield bonds, bonos de high yield, equity earnings premium, and T-bills. Y eso nos debe llamar la atención. A mí lo que me dice a mí es de que es mejor ser prudente que tal vez, como lo digo, un poco de avaricia, ¿no? Pero si uno ve, hay un índice interesante sobre la avaricia. CNN hace una cosa que es interesante, es una métrica. Y la última vez que lo miré, la avaricia está casi en máximos. Entonces, ojo con eso. Esa es mi advertencia, ¿no? Esto otra vez es mirando el ciclo económico desde el punto de vista de acciones. Los mercados de capitalizaciones grandes, large cap stocks, ¿cómo les ha ido en tiempos de Goldilocks? Fenomenal. En tiempos de recesión, horrible. Estanflación, mal. Reflación, bien, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer el análisis, por eso lo hago, pongo tanto énfasis con respecto al ciclo económico, porque debemos de usar el análisis económico para dirigirnos, ayudarnos y guiarnos con los portafolios. Y si hay un riesgo, aunque sea 40%, es suficiente para mí recomendar de que los portafolios tengan posiciones en renta fija. Sí, entonces es importante tener posiciones en renta fija, es importante tener posiciones en estos sectores y también proteger las posiciones con estas opciones que acabo de mencionar. Esto es solo para darles un poco de una idea de cómo las cosas han cambiado. Y esto tampoco está descontado en los mercados. Estos son los pagos de interés del gobierno de los Estados Unidos. Se han puesto mucho más caros porque las tasas son altas. Y este panorama no va a cambiar. Mientras que el gobierno sigue con déficits de 5 o 6%, pues la Fed va a tener que seguir tratando de ver cómo hacer recompensa para esa cantidad de estímulo en el sistema. Household leverage, esto es algo muy importante, sigue bastante bajo. Hemos visto un aumento en las tasas. Esto lo que me refiero es deuda de la persona promedia versus sus ingresos.
Entonces, no estamos hablando de 2008. Esta recesión, si llega a pasar, que yo creo que sí va a llegar a pasar, no va a ser como vimos en 2008. Los consumidores en los Estados Unidos no estamos tan apalancados como en aquel entonces, pero sí la tendencia pues ha subido. Hemos visto un leve desaceleración, pues obviamente porque las tasas han subido bastante, pero el punto aquí es que venimos de un punto mucho más bajo. Así que por ese lado no me preocupa mucho. Y yo creo que con eso trato de terminar con los 30 minutos y tal vez dejar unos 4 minutos adicionales para las preguntas y respuestas, Adriana. Y buscan, entonces, arranquemos con la primera pregunta que vemos de parte de don Juan Carlos. Dice, Catherine, ¿cuál es tu opinión con respecto al reto del refinanciamiento al que se enfrenta el CRE? ¿Puede representar un riesgo sistémico? El refinanciamiento. Ajá. ¿Qué es CRE? Vamos a ver si nos aclara. Si quieres, mientras contestamos la pregunta siguiente, hay uno aquí, veo. ¿Qué opina del sector bancario de Estados Unidos? Ok. Pues el sector bancario, eso es una excelente pregunta porque hemos visto una crisis bastante grave hace unos meses, pero es como si no hubiera pasado, ¿no? La verdad es de que los bancos regionales sí tienen todavía complicaciones con respecto a sus activos y sus viabilidades. Hay muchos, vamos a decirlo así, hay muchas repercusiones de lo que ha hecho la Fed en los últimos 10, 12 años. ¿Qué quiero decir con mantener las tasas a 0%? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un desbalance entre assets and liabilities, no solo en los bancos regionales, que yo creo que sigue siendo un problema. Lo mismo con commercial real estate. Hay un enorme problema que se nos viene. Pero también en corporaciones crediticias de bajo nivel que todavía no se ha visto los defaults ahí. Entonces, lo que decimos en inglés son long and variable lags. Entonces, hay demoras largas y variables de los impactos de los aumentos en las tasas. Solo porque no ha llegado a pasar nada hasta el día de hoy, no quiere decir de que todo está bien y que no va a pasar absolutamente nada. ¿Dónde hay riesgos? En el sector bancario de bancos chiquitos. En commercial real estate, for sure, en commercial real estate. En crédito de emergentes, en leveraged loans. Yo veo todavía bastantes riesgos, me preocupa realmente bastante y por eso estoy recomendando posiciones más defensivos. Ahora, hay algunos que dicen, y yo entiendo también este punto, de que hay que comprar los bancos hoy en día. Entonces, si contesto la pregunta del otro lado, ¿cómo opina el otro lado del sector bancario? Pues entonces, si uno piensa que la Fed con estos aumentos ha logrado que la inflación siga bajando sin repercusiones adversas económicas, pues entonces es el momento de comprar bancos. ¿Por qué? Porque entonces la idea es que la Fed muy pronto, el mercado está empezando a descontar de que puede incluso empezar este año bajar tasas. Entonces, si la Fed baja tasas y la curva normaliza, eso es genial para los bancos, genial. Y los bancos son underperformers. En lo que vamos del año no les ha ido bien. Entonces, uno podría decir, mira, estamos entrando en un ciclo positivo alcista, vamos a comprar los bancos. Pues yo creo que puede ser una jugada de cortito plazo, porque yo sí creo que el viernes el dato de inflación sale bien. Creo que en los próximos meses los datos salen bien por la base estadística otra vez, porque el año pasado fue tan grave. Pero de ahí en adelante, creo que hay que estar
posicionados de manera defensiva. Bueno, aquí tenemos otra pregunta para Catherine. Sobre el tema de la recesión y el aumento de tasa, ¿cuál será el impacto en América Latina, especialmente para países como Costa Rica, tan vinculado a la economía de Estados Unidos? Súper pregunta y es muy cierto. Mira, el efecto, yo les voy a contestar de esta manera. Latinoamérica lo hizo muy bien. O sea, me quito el sombrero porque la verdad es de que Brasil, México, Chile, Perú, todo el mundo subieron las tasas cuando tocaba hacerlo, ¿sí? La Fed estuvo sumamente detrás de la curva, sumamente. Hasta en marzo del año pasado todavía estaba comprando bonos, todavía estaba ya inyectando liquidez. Es una lástima de que hemos llegado aquí porque mucho de esto tiene mucho que ver con lo que ha hecho la misma Fed. Entonces, sí hemos visto errores en la política monetaria aquí. Mientras tanto, miramos a Latinoamérica y en muchos casos han controlado la inflación. Entonces, bajo el escenario de aterrizaje suave, hay que buscar riesgo en la TAM porque lo que uno debería de esperar es de que el dólar debilita un poco y las monedas suben en valor, de que hay flujos buscando estos activos de más alto riesgo. Si entramos en recesión, que yo creo que es una buena posibilidad empezando el año que entra, tal vez en 2025, poder decir cuándo va a empezar es muy difícil. Lo que sí les puedo decir en términos de recesión es de que no es ahora. ¿Y por qué no es ahora y no es en los próximos 3 meses? 6 meses. ¿Por qué puedo decir eso con tanta convicción? Porque el sector laboral está muy fuerte aquí. Si la gente tiene trabajo, va a seguir consumiendo. Y el consumo es 2/3 de la economía. Trato de hacer las cosas lo más sencillas posible. En una economía basada en consumo, si la gente tiene trabajo, que tiene ahora, estamos a niveles muy cerca, a niveles récord bajos en la tasa de desempleo, va a seguir consumiendo y no va a haber recesión. Si tengo razón y los efectos de estos aumentos en tasas toman su efecto pues más tarde, pues entonces es negativo para el turismo, es negativo para apetito al riesgo. En muchos casos, cuando esto llega a pasar, pues vemos pues la Fed bajar tasas y yo creo que eso sería bastante grave para la TAM, sobre todo si vemos lo que estamos viendo en este momento, que es recesión en Europa y una desaceleración muy importante en China. Entonces, bajo el escenario que yo veo que es más hacia desaceleración, pues creo que la búsqueda de riesgo va a perder favor desde el punto de vista de los mercados. Ok, perfecto. Ahora seguimos con otra pregunta de Carlos Bustamante de Bogotá. Dice, ¿cómo ve el desempeño de las monedas para lo que queda del 2023 en los mercados emergentes respecto al dólar? Considerando que el dólar se ha debilitado y que las subidas de la Fed pudieran terminar. Sí, puede terminar y por eso creo que hay mucha oportunidad todavía de que hay valorización en las acciones de aquí hasta fin del año. Y eso implica de que el dólar siga por ahí de 100 en términos del DXY, que es lo que miramos versus el euro. Y bajo este escenario creo que hay más oportunidad para apreciaciones, por ejemplo, en Brasil, que le ha ido espectacular, la TAM en general. Entonces, la idea es en el corto plazo positivo. Y yo creo que incluso si tenemos posiciones tácticas sobre un plazo de 3 a 6 meses, uno puede incluso buscar duración en bonos de emergentes, en nombres de alta calidad. Pero esto es otra vez algo táctico, porque de aquí hasta fin del año yo creo que sí la inflación va a seguir bajando. Creo que la Fed sube tal vez una vez más y el peligro yo creo que nos empieza a venir cuando vemos ese cambio en el sector laboral y cuando empezamos a ver el consumo bajar el año que entra. Ok, perfecto.
Siguiente pregunta. En caso de recesión, ¿no cree posible con empleo alto, consumo alto y tasas altas, no cree que la Fed deba cambiar la meta y buscar reactivar la economía? Pues la economía sigue creciendo, el consumo es muy fuerte, confianza del consumidor ayer salió espectacular, el más alto en 2 años. La tasa de desempleo es muy bajo, estamos a 3.6% en tasa de desempleo. Los salarios están arriba por ahí de 6% con inflación a 4.6%, entonces la gente ya está ganando versus inflación. Y inflación todavía no está a la meta. Entonces, si la Fed por ley tiene un doble mandato. Tiene inflación estable, un promedio de 2% y pleno empleo. Entonces, el mandato de la Fed no incluye crecimiento económico. Y uno de sus mandatos ya está cumplido. Pleno empleo, listo, check. Más que suficiente. Más bien está generando dificultades para la Fed lograr su segunda meta, que es inflación de 2%. Estamos a 4.6% y la meta es 2%. Entonces, mi respuesta es no, la Fed no debería de apoyar más la economía, menos de que ya han logrado su meta de inflación de 2%, estamos en recesión y estamos todos hablando de deflación, que puede llegar a pasar. Suena muy loco hablarlo de eso hoy, pero yo creo que es una posibilidad. Si entramos en el año que entra, 24, 25, en recesión, ya la inflación no va a estar a 4.6. ¿Por qué? Porque el motor principal, que es inflación de servicios, va a desplomar. ¿Por qué? Porque la gente ya no está comprando servicios, yendo a hacerse las uñas, lo que sea, no está haciendo porque no tiene trabajo. Entonces, los lujos que uno goza cuando uno está ganando, tiene trabajo, tiene buenas perspectivas de tener otro trabajo, pues van por la ventana, ¿no? Entonces, el rol de la Fed, el papel de la Fed es 2% de inflación y pleno empleo. De acuerdo, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que si nos podría dar su opinión sobre China, por favor. Ya, China ha decepcionado bastante en términos de la reapertura. No deberíamos de haber esperado de que la reapertura después de COVID en China fuera como la reapertura aquí en los Estados Unidos. No es el mismo consumidor. Aquí en los Estados Unidos consumimos como locos cuando sea. O sea, no importa si ganamos o si no ganamos, nos endeudamos y consumimos. No es lo mismo en China y no resultó así tampoco. No vimos esa explosión de crecimiento y no vimos tampoco ese estímulo que muchos estaban anticipando. Algo así como una bazooka, trillones de dólares en infraestructura o en sector manufacturero o en construir ciudades. Eso no se manifestó y no va a manifestar. El día de ayer vimos una alza muy importante en las materias primas, en acciones de China, porque parecía de que iban a lanzar algo. Hoy día vimos esos precios y esas acciones volver a la tierra porque el mercado cayó en cuenta de que esto no va a ser un estímulo muy grande. China está creciendo por debajo de potencial. Y eso tiene sus efectos para el apetito a las materias primas. China, desde mi punto de vista, sí va a ejecutar estímulo, pero no va a ser lo que habíamos visto en tiempos antes. Espero que eso conteste la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. También por acá tenemos otra pregunta. Si Estados Unidos cae en recesión, ¿cómo afectará las previsiones de crecimiento de Latinoamérica para el 2023-2024 realizadas por el Fondo Monetario Internacional? La verdad es que no he visto su última actualización, dónde están con respecto a Latinoamérica, pero yo creo que si Estados Unidos cae en recesión por un periodo de tiempo, Latinoamérica puede seguir creciendo, pero luego del colapso en lo que es
las importaciones y el turismo va a empezar a sentir ese efecto de un bajón en lo que es el consumo aquí en los Estados Unidos. Yo tendría otra vez que ver cuáles son sus estimados. Lo siento que no lo he visto. Si quieren poner en el chat cuáles son, muy, muy amables. Muchas gracias a nuestras expositoras por su tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como Grupo Financiero ACOBO. Si tienen alguna duda adicional, pueden realizarla al correo info@acobo.com o al número de WhatsApp 8420-8000. Muchísimas gracias. Quisiera agradecerle de nuevo a Catherine. Gracias. Este tiempo de verdad es súper valioso y bueno, una vez más, pues nos quedamos muy complacidos con la información que es de mucha utilidad. Creo que el tiempo se nos hizo corto, tenemos muchas preguntas por correo electrónico, por redes, y quizás más adelante podemos tener una segunda parte para seguir saciando esta hambre de preguntas y de conversación con Catherine. De nuestra parte, pues muchísimas gracias por el espacio y a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes.